desarrollar la cuarta conferencia de estas jornadas, contamos con la presencia de don Jaume Funes Artiaga. Su intervención tiene el sugerente título de Socialización, Cultura y Drogas, aprendiendo de los jóvenes. Actualmente nuestra sociedad se encuentra en un momento de transición. Los modelos educativos y relacionales autoritarios, represivos y jerárquicos han quebrado socialmente y su recambio, es decir, un nuevo modelo democrático, participativo, igualitario, no termina de imponerse del todo. En ese entorno social, nuestros adolescentes, nuestros jóvenes, están en una situación especialmente vulnerable. Don Jaume Funes nos va a presentar una conferencia basada en la escucha de los jóvenes, en descubrir sus argumentos, que no son los mismos que los nuestros, en ponerse en su lugar y, como él dice, trabajar en clave joven. Resumidas cuentas, situarnos para aprender de ellos, aprender de los jóvenes. Don Jaume Funes Artiaga es psicólogo, educador y periodista. En los últimos años ha trabajado como profesional libre, dedicado a la docencia, a la investigación, a la orientación, a la supervisión y a la atención de los adolescentes y jóvenes. Desde octubre de 2004 hasta mayo de 2006 ha sido adjunto al Defensor del Pueblo en Cataluña para la defensa de los derechos y libertades de los niños y adolescentes. En la actualidad es el responsable de la Secretaría de Familias y de Infancia del Departamento de Bienestar y Familia de la Generalitat de Cataluña. Es autor de numerosos artículos sobre esos temas y ha escrito varios libros, entre los que solo voy a señalar dos. Uno ya clásico, que es Nosotros, los adolescentes y las drogas, que se publicó en 1990, y uno del año 2004, que es El mundo de los adolescentes, explicado por ellos mismos. Tiene la palabra el señor Jaume Funes. Muy bien, pues gracias, buenas tardes por tener todavía la paciencia de estas horas estar escuchando a alguien. Yo encantado de poderos explicar algo. No sé hasta qué punto será nuevo o viejo respecto a reflexiones que hemos compartido otras veces. Yo tenía un día hoy complicado, puesto que, como saben, probablemente, como sabéis, justamente hoy toman posesión los nuevos consejeros. Yo soy un secretario de Estado que dependo del nuevo consejero y, por lo tanto, a lo mejor cuando vuelva ya no tengo la silla. Pero bueno, en cualquier caso, no podía dejar de venir a compartir este rato con vosotras y con vosotros, ya que me había comprometido hace tiempo. Claro, el tema que me habían pedido dentro de un conjunto de actividades que tiene como planteamiento o como leitmotiv el de si las drogas son el peaje de la sociedad actual. Me gustaría comenzar haciendo un matiz o una aproximación. Dado que cuando hablábamos con Eusebio Mejías hace tiempo sobre el tema, a mí me parecía que era un eslogan sugerente, que en cualquier caso requiere matices, puesto que a veces cuando se habla de peaje, especialmente nosotros que estamos reivindicando la liberación de los peajes, puesto que no podemos salir de Barcelona sin pagar en todas las autopistas, cuando se habla de peaje se habla como de negociaciones de unos costes no asumibles o unos costes, se habla como de gratuidad. Yo creo que ya es hora, después de tantos años de reflexiones sobre las drogas o sobre los usos de drogas, es importante que tengamos en cuenta que es muy probable que los usos de drogas sean intrínsecamente estructurales a todas las sociedades. Dicho de otra manera, sea un componente que tenga que ver mucho con el tipo de sociedad. Dicho de otra manera, no hablaríamos de suprimir los peajes de la autopista si estuviéramos en una sociedad que no tiene coches. Si la sociedad tiene coches, desgraciadamente se hacen autopistas y desgraciadamente todo nos da por usar coches. Por lo tanto, de alguna manera lo que nos planteamos es cómo determinados usos de drogas son como estructurales o como intrínsecos y casi necesarios a una sociedad de la angustia o una sociedad
que no sabe cómo buscar el placer y la felicidad, o una sociedad que genera dependencias, pero que en todo caso lo que nos debería preocupar son los usos no funcionales o los usos problemáticos o los usos que una determinada sociedad genera. En la medida que determinados usos de drogas son la expresión de un malestar social, en ese sentido debería preocuparnos. No debería preocuparnos especialmente los usos de drogas entre los adolescentes, sí deberían preocuparnos si esos usos de drogas llevan a la no incorporación, a la dificultad por formar parte de la sociedad, a una sociedad mucho más egoísta, centrada en el individuo, con dificultades de convivencia. En ese esquema, y espero que me aclare con... a ver si me dejan usar el PowerPoint. Eso, a ver. En ese título yo había preparado 3 partes. La verdad es que ya me disculparéis si no lo hago medianamente bien, ando con muchas cosas en la cabeza. He acabado todavía la presentación en el avión y luego aquí. Vais a encontrar textos todavía en catalán o textos con faltas, pero la verdad es que no me ha dado tiempo a hacerlo mejor. Pero había estructurado mi intervención en 3 partes. En primer lugar, recordemos brevemente, sin que esto se convierta en una clase universitaria, recordemos brevemente lo que tiene que ver con los estilos de vida, las culturas y los usos de drogas en ese grupo, en los adolescentes y jóvenes. Digo porque estilos de vida o culturas han sido expresiones que ya han pasado a ser aceptadas dentro de nuestras maneras de entenderlo y, por lo tanto, incluso cuando utilizamos esa expresión de estilo de vida saludable, por contraposición a nuestros supuestos estilos de vida no saludables, aunque solo sea telegráficamente, estaría bien. Consigo que funcione el ratón para hacer el link o... Bueno, mientras lo consigo, os iba a hacer un pequeño resumen sobre... No consigo ver la flecha. Ahora sí, gracias. Bueno, intentaba resumir algunas ideas que siempre hemos compartido sobre los estilos, aunque eso de los estilos de vida, dejadme que os diga que no deja de ser aquello que ya decía mi madre, de dime con quién vas y te diré quién eres. Es decir, tampoco hay que ser muy sofisticados a la hora de definir un estilo de vida. Pero, ya que hemos de recordarlo, al menos tengamos presente que un estilo de vida tiene como mínimo esos componentes. Si hablamos de estilos de vida adolescentes y jóvenes, estamos hablando en torno a qué gira la vida, de alguna manera, dónde van y qué hacen, ¿no? Cuando en sus días hablamos de la ruta del bacalao, ahora hablamos de marcha, estamos hablando de a dónde van, a qué lugares y qué hacen en ese tiempo. Recordaréis, por ejemplo, que los usos de drogas, en muchos casos, para chicos y chicas cuyo estilo de vida es de un tiempo vacío en el que no pasa nada, los usos de drogas son aquellas únicas actividades que alteran un reloj que no funciona, son las campanadas del reloj que alteran un tiempo vital anómico. Los estilos de vida tienen que ver con las relaciones. Siempre los padres y madres hablan de las malas compañías. Bueno, es muy complicado saber qué es buena compañía y mala compañía, pero lo que sí es cierto es que las formas de ser adolescente y joven tienen que ver con quién construye uno sus relaciones. Los estilos de vida también tienen que ver con la estética. Estamos en una sociedad de la imagen y, por lo tanto, con cómo se presentan. Si van de punkis, de punkis guarros, de semipijos, de neo-hippies, de lolailos, es decir, las presentaciones. Y eso tiene que ver con la estética, el lenguaje, la música, etcétera. Los estilos de vida tienen que ver con los gestos, con las expresiones, con los sistemas de comunicación. Si os dedicáis algún día a hacer tesis doctorales sobre los lenguajes en el mundo de las drogas, observaréis cómo ha ido, en los últimos 30 años, ha ido evolucionando el lenguaje de los usos de drogas, como buena parte del lenguaje marginal se incorporó en el lenguaje de las drogas, como parte del lenguaje de las drogas pasó al mundo marginal y como en gran medida buena parte de esos lenguajes se han convertido en lenguajes juveniles, en formas de expresión juvenil. Cuando hablamos de cultura, pues de estilos también hablamos de culturas. Por lo tanto, estamos hablando de las formas
cómo los chicos y chicas adolescentes construyen su forma de ser adolescente, su forma de ser jóvenes. La segunda cosa a recuperar es que debemos entender la cultura como una cierta lógica vital. Dicho de otra manera, yo a los alumnos, hasta estos 2 años que he estado fuera de la universidad, yo insistía mucho en que cuando intentaban analizar la vida de un adolescente o la vida de una persona, cuando hacían una historia de vida, lo que intentaba que descubrieran era cuáles son las lógicas vitales, con qué lógica funcionan las personas. En el caso de los jóvenes, adolescentes y jóvenes, encontrar la lógica, lo que significa es descubrir el porqué de las cosas, el sentido que los chicos y chicas o las personas atribuyen a aquello que les pasa. Fijaros cómo, por ejemplo, con toda la prensa del corazón y con toda la telebasura, es muy interesante descubrir qué explicaciones dan las personas que van allí a lo que pasa en la vida, ¿no? Ya sea la nueva infanta futura, ya sea los usos de drogas, las interpretaciones y explicaciones. Es intentar descubrir qué es lo que hay detrás de determinadas formas de vida, es aceptar que la vida tiene una cierta lógica, la lógica interna. Fijaros que cuando hablamos de comprender el adolescente, lo que estamos hablando es de descubrir su propia lógica adolescente. ¿Sabéis aquello que tantas veces hemos repetido cuando le preguntas a un adolescente si es positivo ser adolescente? Suele repetir aquellas ideas, decir, pues sí, lo tienes todo, no tienes que pagar letras, te dan de comer, tienes casa, tiene un par de pegas, que es que has de aguantar a los padres y estudiar, pero bueno, la cosa no va mal, ¿no? Incluso algún adolescente jeta te dice aquello de, hombre, sí, está bien eso de ser adolescente, porque si algún día estás de mala hostia, siempre puedes decir que eres adolescente, quiero decir, siempre puedes encontrar alguna explicación. Sus lógicas internas, ¿no? Fijaos que intentar descubrir la lógica no tiene nada que ver con nuestra tendencia al diagnóstico. Como os han dicho, yo soy psicólogo, de formación psicólogo, y he hecho clínica y he hecho atención a las familias, pero a veces tendemos básicamente a entrar en claves de diagnóstico, en claves de etiqueta, cuando intentar explicar el comportamiento de las personas, en este caso intentar explicar las conductas de los adolescentes, lo que en realidad nos lleva a leer, a intentar descubrir su lógica interna, su razón interna de funcionamiento, sin querer convertir todo en patologías. Siguiendo con la argumentación, les decía, en esa construcción de los estilos de vida de las culturas juveniles, en nuestra sociedad actual, probablemente en la sociedad de los últimos 20 años, los usos de drogas han aportado componentes a esa manera de definirse. Fijaros que parte de las experiencias que tienen que ver con drogas, por ejemplo, facilitan a los adolescentes procesos de autoconocimiento, cómo sienten cuando fuman o cuando beben. O los usos de drogas aportan bastantes elementos a los procesos de socialización. Se hacen amigos usando drogas, se siente uno solo cuando no usa determinadas drogas. O aparecen elementos que tienen que ver con la construcción de la identidad. Hombre, todos no son una colección de porreros reunidos, pero la formación de un grupo muchas veces tiene que ver con determinados usos de drogas. O los usos de drogas y las experiencias juveniles tienen que ver con los procesos de construcción de la perspectiva vital o con el sentido de la vida. Como luego hablaremos, dónde colocamos la felicidad y el placer, dónde situamos, dónde descubre el adolescente algunos sentidos de su vida. Algunos usos de drogas han tenido que ver con eso. Siguiendo con esa argumentación, también hay que tener presente que las drogas, las experiencias de los usos de drogas han aportado componentes a sus experiencias vitales, a sus experiencias juveniles. Las preguntas que siempre nos podemos hacer en estos momentos: ¿se puede uno divertir sin usar drogas? ¿Se puede ser un joven abstemio? Es un poco la contradicción que antes decíamos. ¿Se puede ser joven y conservador? Y hemos comprobado que desgraciadamente sí, pero parecía una contradicción. Pero como elemento que está presente en sus vidas, forma parte, de sus componentes y sus experiencias. Siguiendo con esa argumentación de los estilos y cultura de vida, hoy nos planteamos como interrogante educativo cómo, de hecho, temporalmente,
muchos chicos y chicas comienzan a practicar la adolescencia y comienzan a practicar determinados usos de drogas. Incluso, como conocéis muy bien, en algunos casos, algún tipo de usos de algunas drogas es un verdadero rito de transición de la preadolescencia a la adolescencia. Y usar algunas drogas es la muestra, por ejemplo, fumar cannabis, fumar María, es la demostración de que uno ha entrado en la adolescencia. Son, ya digo, secuencias que se suelen dar en nuestro mundo, se suelen dar juntas. Se han dado casi siempre juntas, aun cuando no había adolescencia. Acordaros que el rito de demostración que uno ya dejaba de ser niño o niña era fumar, aunque fuera escondida de los padres, o comenzar a beber, aunque fuera escondidas. Pero en una sociedad de adolescencia obligatoria de larga duración, hay una parte de las prácticas adolescentes, de la entrada en la adolescencia, que tiene que ver con las prácticas de usos de drogas. Finalmente, en esta primera estamos hablando de los adolescentes hoy, que no son marcianos, que son hijos de nuestro mundo, hijas de nuestro mundo, que no inventan valores, en cualquier caso participan en gran medida de nuestros valores. Y en esa sociedad globalizada, me gustaría algunos ejemplos, ya digo, de algunos elementos de valores que tienen que ver con los estilos de vida adolescente y joven en nuestra sociedad. Y os voy a poner algunos ejemplos, no todos traducidos, pero como habláis catalán en la intimidad, seguro que traduciréis rápidamente. Algunos ejemplos que tienen que ver con la visión de la familia, algunos ejemplos que tienen que ver con cómo se ven ellos cuando tengan 20 años, cuando hayan pasado 5 años desde el final de la ESO. Los ejemplos que me ha dado tiempo a traducir. Algunos ejemplos de la familia. Cuando les preguntamos cómo te va con tus padres y tu madre, algunos o algunas dicen eso, ¿no? Siempre tienen cosas más importantes. Mi mundo, en todo caso, es el mundo de mi habitación. Suelen ser, esos ejemplos son de clases, chicos de clases medias, todos son de cuarto de eso, ¿no? Este se lo monta bien, dice, siempre estoy fuera de casa, solo para comer y dormir. Supongo que está mal, pero como mínimo así no nos peleamos, ¿no? Si no coincidimos, no nos peleamos. Siguiendo con ejemplos familiares, por ejemplo, dice, ¿cómo te va las cosas con tu familia? Dice, nunca les explico demasiadas cosas porque no tengo confianza. No me gusta compartir mis cosas personales. Otro que dice, creo que mis padres quieren darme una buena educación, ¿vale? Y no quieren entender que no quiero ser el hijo perfecto. Si ellos quieren que sea una maravilla, yo no quiero. O alguno que dice, bueno, solo saben ver la parte negativa de las cosas, solo saben ver lo que hago mal. O algunos alguno que dice, quiero tener vida privada para que vean que no soy una cría de 5 años. O alguien que dice, quiero que saben mucho más de mi vida mis amigos que no mis padres. Siguiendo con esos ejemplos, este está traducido, dice, mis padres no viven juntos, los domingos va mi padre, por un rato que nos vemos la semana no vale la pena discutir. Está claro que me veo más con mi madre porque vivo con ella y los problemas típicos que tenía, pero en todo caso siempre negociamos. Hemos de tener presente que en esta realidad nueva, globalizada, de valores nuevos, habréis observado, por ejemplo, que la Secretaría de la que yo soy responsable es Secretaría de Familias en plural. Porque hay muchos tipos de familia, es imposible definir lo que es una familia hoy. Pero que, entre otros retos, yo estos meses he tenido que insistir que lo importante no es ya la diversidad familiar, que es una diversidad que más o menos mayoritariamente todos aceptamos, mayoritariamente, sino que lo importante es hablar de cómo se construyen las vinculaciones familiares. Les decía en el rato que esperaba que parte de estos 6 meses de mi cargo ETT ha sido dedicarme a historias de adopciones en el Congo, que nunca habría imaginado que tuviera que dedicarme a esos temas, pues especialmente complicados, pero que he tenido que aclarar y discutir en público. Bueno, yo puedo tener 2 madres o 2 padres, o puedo tener una madre sola, o tener 4 padres y 4 madres, o cómo responder a esa gran pregunta de qué es un padre o una madre para alguien que ha sido engendrado de un esperma, de un banco de semen, de un óvulo cedido en una madre de alquiler, hijo de una pareja que se rompe y que vuelve a juntarse con otra pareja. ¿Quién es padre, quién es madre y cómo llama a cada uno de esos sujetos el hijo o la hija? En esa realidad diversa, bueno, hemos de situar qué significa educar, qué significa hacer de padre, de madre, etcétera. Pero bueno, eso no es el tema, no quisiera hablar.
Siguiendo con ejemplos de esa cultura globalizada, esa lógica de los valores, dicen, bueno, mi relación con mi es normal, tienen más bien, ellos saben cuánto me pasa, se nota. Es decir, el chico o la chica viene a decir, mis padres si no se enteran es porque no quieren. Porque en realidad los adolescentes con la cara pagan, solo con que miraran, solo con que intentaran ver se enterarían. Algún padre o madre, alguno de estos que habla de su padre o su madre, y dice, bueno, yo creo que la relación es buena, se lo puedo explicar casi todo. Eso sí, como me conocen, pues no se fían mucho, claro. Algún otro chico que dice, bueno, hay confianza, pero hay cosas que por lógica no se las cuento, por mucha confianza que hay, por muchos amigos, muy amigos que seamos. Bueno, algunos, ha sido al azar, escogiendo en el avión las que me daba a traducir. La cultura del futuro, culturas de la familia, culturas del futuro, eso que también quiere decir un poco más lejos. Pedíamos a adolescentes, mira un poco más lejos de tu realidad actual. Dice, ¿qué te gustaría ser cuando seas mayor, dentro de 5 años? Observar, no sé cuál este dice, yo quiero ser amo de casa, porque tienes tiempo para no hacer nada. Este es de una escuela de alta élite de Barcelona, de directores de banco hacia arriba y directores. Y claro, comprueba que su madre, supongo que lo lleva la llevaba a la escuela, se va a tomar café, se va con sus amigas. Yo digo, quiero ser amo de casa, para tener tiempo para esto. Otro quiere decir, bueno, piloto de guerra del ejército. Pues vale, estamos hablando de chicos de cuarto de eso, de quinto. Administrador, director de empresas y millonario. Pues vale, pues está bien. Arquitecto o boina verde, no sé qué diferencia, qué relación puede haber, pero bueno, con 15 años uno puede pensar lo que sea. Más ejemplos, observar. Chica estudiante, con pareja estable, intentado disfrutar, espero que no se compliquen mucho las cosas, ni que cambien mucho el estilo de vida. Eterno adolescente, He presentado la cabeza, porque soy un poco loca, es decir, no. O alguien, este chico le decía. Modelos. O que le preguntábamos, rosa o gris, ¿cómo será el futuro? Decía. Coloquen ustedes el sentido de la frustración y otras cosas por el estilo, ¿no? Bastante realista. Digo porque es muy importante pensar que estamos educando en clave de futuro, pero es muy diferente cómo imaginan ellos y ellas el futuro de cómo lo imaginamos nosotros. Ya digo, algunos ejemplos dentro de esa lógica que decíamos de los valores. Dentro de qué lógica, de qué valores, he puesto solo ejemplos de dos cosas, de las relaciones familiares y del futuro. Pasemos a la segunda parte de lo que yo había previsto. ¿Cuál es su lógica y cuál es la nuestra? Y cómo deberíamos trabajar más allá de las. Claro, no suele haber, dicho de otra manera, en un debate antes de ayer, en un debate en Localia, me decían, bueno, ¿cuál es el principal problema que tenemos en la educación con los adolescentes? Yo les decía, hombre, a mí me parece que el gran problema es un problema de mirada, es decir, los adultos no aprendemos a intentar ver el mundo de los adolescentes sin poner por delante un problema, sin ver previamente un problema. Claro, cuando hablamos de argumentos, ¿de qué estamos hablando? Cuando intentar descubrir sus argumentos, alguien dice, hombre, es que tú, Funes, lo que le pasa es que tiene el síndrome de Estocolmo con los adolescentes. Bueno, no es que tenga el síndrome de Estocolmo, no justifico el mundo adolescente, pero hago el esfuerzo de descubrir su lógica, que decía antes, y por lo tanto sus argumentos. Sus argumentos quiere decir, ¿cuál es su perspectiva de la visión, en este caso los usos de drogas? ¿Desde qué perspectiva se lo miran? Significa descubrir cuál es el sentido que le dan, cuál es la significación que ellos atribuyen a esas conductas, en este caso las que tienen que ver con usos de drogas, porque es posible que no sean las nuestras. Es importante descubrir su secuencia argumental.
cuáles son los sentimientos, la lógica emocional que ellos ponen en sus argumentos a la hora de... Cuando ellos creen que la María lo cura todo, comenzando por el cáncer, ¿qué están poniendo ahí como secuencia emocional? Porque obviamente ellos no tienen cáncer y por lo tanto ni están sometidos a quimioterapia y por lo tanto no... ¿Cuál es la secuencia emocional que ellos colocan ahí? ¿Cuál es la secuencia racional? Sus argumentos. Alguna vez, me parece que el congreso anterior yo explicaba ese caso de los chavales a los que preguntábamos, ¿tus amigos fuman porros? ¿Qué piensas? Y la respuesta de uno en una clase era, es lo peor que podíamos hacer, les estamos dando dinero a los moros. Les habíamos preguntado sobre qué piensas sobre los usos y su argumento era ese. Claro, cuando seguías mirando 3 cuestionarios después, aparecía uno que decía, ¿tus amigos fuman porros? Y contestaba, no tengo amigos. Era el moro de la clase, claro. Es decir, ojo, que hay que intentar descubrir cuál es su secuencia argumental, porque no creo que fuera así, pero imaginaros que ese grupo antimoro, su argumento drogadicto fuera, dado que la cannabis da negocio a otra gente, tomemos pastillas que son producto nacional, o coloquémonos con chorizo cantimpal, no sé, es decir, ¿cómo seguiría la argumentación? Trabajar en clave joven quiere decir, los que nos dedicamos a trabajar con adolescentes y jóvenes, tenemos que tener muy claro que debemos aparecer como un punto de conexión para sus vidas. No podemos, de alguna manera, seguir diciendo aquello, que vengan no. ¿Qué ofrecemos que les pueda interesar? ¿Desde qué perspectiva definimos lo que hacemos? Cuando pensamos en atender a los adolescentes, ¿cómo qué estamos definiendo nuestro servicio o nuestro recurso? ¿Realmente seremos útiles para ellos o no? Siguiendo con esa lógica, sin que nadie se enfade, no me he dado tiempo a escuchar lo anterior, habría que cambiar una cierta lógica en la investigación. Yo proponía que hagamos investigación receptiva, o dicho de otra manera, de dejarnos de preguntar, no es solo el debate sobre lo cuantitativo y lo cualitativo, sino que intentemos interpretar adecuadamente su mundo. Pondré 2 ejemplos. Comentaba con los compañeros de entrar, repetimos todos continuamente, lo repiten las autoridades, yo por suerte no me toca ser responsable de drogas en Cataluña y no tengo que repetirlo, pero si no a lo mejor lo tendría que repetir. No me lo creería, pero lo repetiría. Desciende la edad de usos de drogas, del inicio de usos de drogas en los adolescentes. Y lo vamos repitiendo. Y si leéis el boletín del Observatorio Vasco de Drogodependencias, hay un artículo muy curioso, una página y media, lo podéis leer en dos paradas de metro, desmonta ese argumento totalmente. Resulta, por ejemplo, que en 10 años de estudio de todas las drogas con variaciones, en algunos casos lo máximo que ha descendido han sido 4 meses, 6 meses, con lo cual para bajar un año necesitaríamos 20 años todavía. Quiero decir que no está. Pero dice él literalmente al final del artículo, los jóvenes adolescentes de 2006 que consumen drogas se inician, por lo tanto, en esa práctica a la misma o parecida edad media que lo hacían los jóvenes adolescentes de los años 80 y 90. A los 14 años en el caso del tabaco y del alcohol, a los 15 años en el caso de la cannabis, entre los 15 y los 17 en el caso de las demás drogas ilegales. Al margen de estas edades, que pueden parecerles a muchos en exceso precoces, cualquier edad de inicio puede resultar para muchos en exceso precoz, parece claro, al menos en este caso, que los mensajes alarmantes no siempre se corresponden con la realidad de los consumos de drogas. No corresponden. Repetimos cosas que, ya digo, no conducen a una visión razonable de lo que está pasando. O, por ejemplo, cuando hablamos porcentaje de adolescentes que consumen drogas el fin de semana, que es un trabajo que hemos hecho todos, ¿no?, cuando trabajamos en determinados barrios. Y puede aparecer el 30% de los adolescentes de Cataluña consumen alcohol el fin de semana. ¿Qué significa eso? Nada. Nada. ¿Por qué? Pues porque en el caso de Cataluña puedes encontrarte chavales de un determinado barrio, de unas clases sociales X, que no consumen prácticamente más que un 5% de ellos no consumen alcohol. Eso sí, cuando los padres desaparecen una vez al mes, se beben toda la licorera que tienen en casa. Y te puedes encontrar, como me encontraba en el caso de pueblos pequeños en los cuales no hay otra cosa que hacer, que el 80% de los adolescentes de 15 años consumen drogas
consumen alcohol de alta graduación el viernes a la noche. Pero cuando les preguntas por qué, dice, ¿qué hacéis el fin de semana? Pues nos vamos al Mami Blue, que es el Mami Blue, el único local donde les dejan entrar un viernes por la noche. Hacer porcentajes conduce a poco. Entonces, la investigación receptiva significa, a mi parecer, que debemos hacer descripciones por contextos. ¿Qué usos de drogas tienen este tipo de adolescentes en este contexto vital? De los que están en la calle, los que están en la escuela, los que abandonan, los que no, en un barrio, en otro, contextos y usos de drogas. Debemos hacer investigación que tenga que ver con, por ejemplo, cuáles son los tipos de experimentadores precoces. La edad de inicio no dice nada. Lo que interesa es saber qué tipo de chavales con 13 años está emporrándose cada día. ¿Qué tipo de experiencias llevan a la experiencia precoz con determinados chavales? O debemos descubrir y trabajar cuál es lo que siempre se ha hecho, pero que siempre se olvida, los valores de funcionalidad y de cambio que tienen los usos. ¿Para qué sirve un determinado uso de drogas? Todo el mundo sabe muy bien que la chica preadolescente que fuma por unas razones y el chico adolescente que fuma por otras razones. Tiene otra utilidad, otra funcionalidad. Por lo tanto, una investigación diferente. Siguiendo, para no alargarme, claro, hay que también descubrir un poco cuáles son sus argumentos para probar. Hay que, sin alargarme mucho, no hay que olvidarse que hay muchas formas diferentes de relacionarse con las drogas. Cuando hablamos de los adolescentes usos de drogas, al menos hablamos de 3 tipos. Los abstemios por sistema, que son pocos, pero en cualquier caso solo son los que están acojonados y no se atreven a tocar ninguna droga, los que son militantes de la abstinencia, a veces un poco neuróticos y obsesivos, pero que los hay, y los que simplemente son diferentes. Dicen, oye, a mí no me gusta beber y no bebo, punto, yo soy un adolescente diferente. Tenemos un grupo de abstemios, pocos, abstemios de todas las drogas. Tenemos otro grupo mayoritariamente de experimentadores. Como sabéis muy bien, una de las características de la adolescencia es que es tiempo para experimentar. En las jornadas anteriores os explicaba aquella definición maravillosa de adolescencia de un adolescente que decía, un adolescente es un explorador reprimido. Bueno, la esencia de la adolescencia es explorar y experimentar. Entre los experimentadores tenemos de todo tipo, y además van cambiando. Tenemos además los que solo, como todo el mundo sabe, los usan temporalmente y desaparecen en sus vidas. Y tenemos los que hacen usos circunscritos a determinadas circunstancias. Fumar porros para ocupar el tiempo, beber para poderme declarar, fumar para escuchar al profe de mates que no hay quien lo escuche, usos asociados a determinadas circunstancias, a determinados momentos. Finalmente tenemos un tercer grupo que son chicos y chicas que pasan por una situación adolescente complicada, difícil, y que los usos de drogas se convierten en problemáticos en la medida que dificultan sus procesos de maduración, sus procesos de evolución, sus procesos de construcción. Son situaciones muy diversas y por lo tanto no las deberíamos mezclar y por lo tanto hay que recordar que no son tipologías. Hace años que ya nos hemos cargado aquello de la personalidad pretoxicómana. Sí que es cierto que hay personas con problemas personales, con una historia personal difícil que usan drogas, pero no la personalidad pretoxicómana no lleva al uso de drogas necesariamente. Son situaciones que van cambiando y por lo tanto podemos influir en esas situaciones y también sabemos que se puede pasar de una dirección a la otra. Se puede pasar de la experimentación a la abstinencia, o se puede pasar de la experimentación al uso problemático, o se puede pasar del uso problemático a la experimentación. El objetivo realista, por lo tanto, debería ser que, intentáramos trabajar para que eso fuera de otra manera. Bueno, volviendo a donde estábamos, siguiendo con los argumentos, me gustaría acabar, o dedicar la última parte del tema, a una propuesta, a un decálogo. Yo no sé si es... obviamente por mi formación del catecismo del padre Astete siempre se me ocurren o 3 o 10 cosas, debe haber algún número intermedio, pero me gustaría hacer una propuesta de resumiendo algunas de las cosas que he dicho, sobre un cierto decálogo para socializar de manera activa a los adolescentes sobre las drogas.
porque supongo que tenemos claro, supongo, al menos yo lo tengo claro, que me ocupo de los temas de drogas en la adolescencia porque quiero influir positivamente en sus vidas, no porque me dé igual. Digo, aviso porque que yo acepte que los usos de drogas sean estructurales a determinadas sociedades no quiere decir que me parezcan bien todos los usos de drogas. O dicho de otra manera, no quiere decir que me parezca bien esas sociedades. Ojalá nuestras sociedades tuvieran menos angustia y necesitaran menos diazepam. Ojalá nuestras sociedades fueran menos depresivas y necesitaran menos Prozac. Ojalá nuestras sociedades pudieran divertirse contemplando la naturaleza y no necesitaran darle al whisky. Ojalá el Barça ganara siempre y no tuviéramos que celebrarlo con whisky cuando gana, etcétera. Ojalá. Que quede claro, por lo tanto, que no es que es un resignado. Yo no soy un resignado, soy un militante de una sociedad diferente y me gustaría que el mundo fuera de manera diferente. Que quede también muy claro que el mensaje a los adolescentes siempre ha de ser mejor sin drogas que con drogas, mejor con menos drogas que con más drogas, mejor unos usos de drogas que otras, mejor que no tengas que resolver los problemas usando drogas, etcétera, etcétera. Que quede muy claro, por lo tanto, que no soy un pasota del tema, que me importa, pero claro, me importa lo que a mí me parece que es más importante en sus vidas. Por lo tanto, en todo caso, antes de ese decálogo, que quede claro, por si a alguien no le he dejado claro, ¿no? A mí me importan los adolescentes, no me importan los drogadictos. Me importa realmente cómo se construyen en tanto que personas, cómo se aclaran consigo mismos, cómo aprenden a convivir y a vivir en una determinada sociedad, cómo aprenden a relacionarse con los otros, y dentro de eso me interesan los usos de drogas. Pero hay de aquellas sociedades que solo se ocupan de sus adolescentes cuando plantean problemas, porque en realidad se están ocupando de las molestias que generan los adolescentes, no se están ocupando de los adolescentes. Por lo tanto, en ese decálogo digo que en parte es repetición, propongo 10 o sugiero 10 ideas. Existen en el Estado algunos observatorios de la realidad de los usos de drogas que han evolucionado en ese sentido. Al menos en Cataluña era así. Lo que pasa es que como no siempre daba datos, yo creo que se lo han acabado cargando. No sé, tengo que hablar con mi amigo Joan Colón a ver qué ha pasado con el Observatorio de Drogas en Cataluña. Pero a ver, necesitamos un sistema permanente para saber, un sistema permanente de observación de la realidad, para saber cómo evoluciona el universo de prácticas adolescentes. Yo, de hecho, a los profes de secundaria antes les decía, cuando trabajaba con ellos y cuando volveré a trabajar, supongo, a partir de la semana que viene, yo les decía, hombre, lo primero que tiene que hacer un profe de secundaria en el mes de septiembre es actualizar su conocimiento de la adolescencia. ¿Cómo serán los adolescentes que tendré este curso? Porque seguro que en gran medida serán diferentes. ¿Qué tipo de prácticas adolescentes tendrán en marcha? ¿Cómo se relacionarán entre ellos? ¿Qué grupo está de moda? ¿Qué líder funciona? Que tiene poco que ver la generación de adolescentes de la Operación Triunfo 5 o 6, que no sé dónde estamos, con la Operación Triunfo 1, que cambian mucho las cosas. Por lo tanto, un sistema permanente de observación de la realidad para saber cómo evolucionan sus prácticas adolescentes, sus prácticas de usos de drogas, sus sentidos, qué sentido tienen las drogas, los usos de drogas en sus vidas, y sus asociaciones con factores estimuladores, sus asociaciones, y luego qué factores hay estimuladores o limitadores de sus usos de drogas. Cuando yo intento limitar un uso destructor de pastillas, ¿qué factores puedo contar tener en cuenta que lo facilitan o qué factores tienen que tener en cuenta que lo impiden, que lo dificultan? Porque si el éxtasis se vende como una maravillosa experiencia para seducir y enamorar, lo tengo complejo. Pero si además el éxtasis se vende como una experiencia que no vale la pena porque al final estás descolocado y al final tienes paranoias y las cosas no funcionan bien, tengo otro tipo de elementos para contrastarlo. Descubrir qué factores pueden estimular o qué factores pueden limitarlo. Siguiendo con ese decálogo, la segunda cosa que deberíamos hacer es, por favor, preguntar. Que las personas mayores nos preocupen determinadas cosas no quiere decir que les preocupen a ellos. Hay que preguntar siempre.
Siempre todo trabajo que tenga que ver con adolescentes debe comenzar, obviamente, por observar, obviamente, por preguntar, por escuchar, por saber antes de actuar. Muchas veces ponemos en marcha programas de actuación o de prevención simplemente porque nos parecen bien a los técnicos, pero no porque nos hayamos parado a preguntar. Hay que estar dispuestos a dar respuestas a sus preguntas, no a nuestros interrogantes. No hay por qué darles respuestas a problemas que no tienen. Recordar que los usos de drogas, recordar que las adolescencias y recordar que las juventudes siempre han estado en nuestra sociedad cargadas de alarmas y de construcciones sociales negativas. Todavía sigue siendo una incógnita cómo podían llegar a ser personas adictas las gentes que usaban la heroína en los años 70 y los años 80. Como una sustancia que escasamente tenía un 10% de producto activo, de sustancia activa, un 15% llegó a generar tantas dependencias, llegó a generar tanta exclusión, tanta marginación. Y todo eso tiene mucho más que ver con las construcciones sociales que acompañaron a las drogas que con la realidad de las sustancias de las drogas. Atención que en general tenemos una gran cantidad de problemas inducidos. Yo estos días, como sabéis, claro, se habían de repartir las consejerías y los cargos y estas cosas. Yo decía, me pido la dirección de la Academia de Policía. Nosotros tenemos una academia, no se llama así, se llama la Escuela de Policía de Cataluña. Y me la pido a ver si consigo que los Mossos de Escuadra aprendan a gestionar su relación con los adolescentes. Es decir, que el próximo lío del botellón que tengamos lo tengamos un poco más dulcificado, lo tengamos un poco más gestionado adecuadamente. Porque, ya digo, la realidad y los problemas no suelen coincidir. El cuarto mandamiento es no dedicarnos a hacer de psicoanalistas de los adolescentes. No vale la pena interpretar, que a veces las cosas son muy simples. Hago el amor porque me gusta, punto. Fumo porros porque no quiero sentirme raro. No hay que buscar el síndrome oral que haya detrás de chupar un porro. No hay por qué darle tantas vueltas a las... Miremoslo tranquilamente y no hagamos argumentaciones extrañas. Intentemos descubrir cuáles son sus argumentos y no nuestras explicaciones. Hay que reconocer que somos mayores, que somos adultos, que somos personas adultas. Tengamos la edad que tengamos, al lado de un adolescente siempre somos un adulto. Y hay que poderles explicar por qué demonios nos preocupan los usos de drogas, por qué nos angustiamos. Ya sé que nos van a decir, tranquilo papá, que yo controlo. No, tranquilo, yo lo sé todo, tranquilo. Bueno, ya sé que nos van a contestar eso. Pero es importante que podamos decirles, mira, no es que sea un padre pasado de rosca, no es que sea un profe trasnochado. Como lo veo yo, es que te estás complicando la vida. Como lo veo yo, es que eso tiene un conjunto de dificultades que te va a llevar a un final complicadillo. Te explico mi angustia, ya sé que no es la tuya, pero te la explico para que veas por qué me preocupo. Dejarles claro qué queremos. Ayer tenía una charla en Vic, una charla con los amigos también que me habían pedido hacía tiempo sobre sexo, drogas y rock and roll, un tema típico. Y alguno de los asistentes me preguntaba, en ese debate sobre los riesgos, estábamos hablando de la educación en los riesgos, ¿quién fija los riesgos? ¿Quién decide cuáles son los riesgos? Porque hablábamos, por ejemplo, de ir a 200 por hora en moto y sin casco. O hablábamos del riesgo de tener una práctica sexual sin la protección adecuada. Y el debate era, bueno, ¿quién fija los riesgos? Y era un debate complicado, porque, claro, si los fijamos los mayores, que siempre sabemos lo que le conviene a los menores, lo tenemos mal, porque van a ir en bicicleta a 10 por hora y con casco, coderas, protección de rodillas y algunas cosas más. Claro, si lo fijan ellos, van a decir, hombre, con el subidón que me pega la adrenalina cuando voy a 200, ¿a ti qué te importa, no? Pero habrá que dar explicaciones, habrá que debatir, habrá que dejar claro por qué pretendemos las cosas, habrá que argumentar lo que hacemos. El mundo de la adolescencia, todo el mundo sabe que es el mundo del pacto, de la pedagogía del pacto, que es casi siempre es del pacto, del repacto y del requete pacto, porque muchos pactos duran segundos y otros duran algunas horas, algunos duran algún día. Pero en el debate sobre los argumentos de las drogas,
dejémosles que nos lleven la contraria hasta el infinito, aguantemos que ellos quieran ser como el aceite, que siempre quedan encima, pero necesitan saber nuestros argumentos. Necesitan una mínima coherencia argumental en nuestra lógica en torno a los usos de drogas. Somos una colección de adultos en una sociedad drogadicta que usa drogas sistemáticamente, que pretende que los adolescentes vivan sin usar drogas. Y, por tanto, hay que debatir esas propuestas, no las podemos imponer así como así. Debatirlas, eso sí, sabiendo lo que queremos. No es que esté relativizando los argumentos, no. Yo sigo defendiendo y seguiré explicándole a un adolescente que cuanto menos drogas haya en su vida, mejor. Porque creo que es mejor, pero estoy dispuesto a discutirlo, qué es eso de más o menos drogas en su vida. Como mínimo, tenga que discutir sus conciencias y las mías. Tendremos que resolver un problema que es ¿dónde está el placer y la felicidad? Creo que Javier Elzo hablaba ayer o en estas jornadas al amigo Javier sobre el tema de dónde encuentran la felicidad de los adolescentes. ¿Dónde situamos el placer como fuente de felicidad y dónde situamos la felicidad en sus vidas en una sociedad que recordar que tiene dos grandes dioses? El dios de la obligación de divertirse y el dios de la obligación de consumir. En ese mundo los adolescentes deben saber situar el placer y la felicidad. Y no vale aquello de la tolerancia a la frustración y otras cosas. No, hay un elemento filosófico previo, que es desaparecida aquella argumentación que yo tenía cuando era pequeño, que me decían, hijo mío, esto es un valle de lágrimas, aquí hemos venido a sufrir, ya disfrutaremos en el cielo. Desaparecido esa argumentación, ¿cómo se consigue la felicidad? ¿A partir de qué? ¿Vale? ¿Cuál es el lugar de la felicidad en sus vidas y cuáles son las formas de conseguir la felicidad? Recordar, lo hemos dicho muchas veces, lo hemos compartido con muchos de vosotros, no podemos sustituir un buen éxtasis con unas horas de macramé. No se puede hacer eso. Hay que buscar otro tipo de argumentaciones. Como decía, prediquemos con el ejemplo. ¿Vale? A ver, ya lo he dicho, no podemos ser adultos drogadictos en una sociedad de jóvenes astemios. Arreglémonos. Ya sabéis muy bien que los adolescentes que ya les va bien eso de no aclararse si están en un sitio o en otro, si son mayores o pequeños, ya les va bien, aunque ellos se quejan. Ya sabéis que son unos personajes que nos dedican al día a movernos la silla, a hacernos preguntas impertinentes, y hay que responder a ese tipo de preguntas. Ya sabéis, porque ya os lo decía la otra vez, lo he repetido siempre, que yo defino un adulto, también serviría para un político, pero que no se enfaden, un adulto como una persona que piensa A, dice B y hace C. Entonces, con los adolescentes eso sirve poco, entonces habrá que buscar alguna coherencia en nuestras vidas, alguna falta de hipocresía en nuestras vidas, para que entiendan ellos dónde está nuestra socialización y nuestra lógica con las drogas. Y acabo, en cualquier caso, habrá que facilitarles otras formas de construirse realistas, que sean verdaderamente alternativas. Oía que se hablaba antes del ocio alternativo. Ojo, ¿quién define la alternativa? Que siempre nos hemos acabado equivocando mucho. Aquello que decíamos antes de corpus sanus, mente sana en cuerpo sano, aquella cosa que decíamos antes de que el deporte hace prevención, o que decíamos aquellas cosas de excursión hace prevención. Ojo con las alternativas que proponemos. Las alternativas vitales en la adolescencia siempre sean alternativas en la medida que se den dos grandes factores. Uno, que sea un ocio participativo, que él y ella puedan decidir, implicarse en decidir qué hacen y cómo lo hacen, y que sean conductas, actividades de ocio que conduzcan a la autonomía, a la decisión personal, a la construcción personal. Facilitamos construcciones personales que siempre estarán basadas en ayudarlos a que progresivamente sean ellos y ellas de una manera autónoma, en la que se sitúen en el mundo, en la que se equivoquen experimentando, pero en la que tengan cerca personas adultas que les ayuden a construirse y a aprender de sus errores. No se construyen sin experimentar, se construyen aprendiendo de las experiencias relativamente limitadas que pueden tener en su vida, pero para que eso funcione necesitan personas a su lado que les ayuden a aprender de lo que viven y de lo que aprenden. No estamos hablando
lo lamento, pero no estamos hablando de chicos y chicas adolescentes que aprendan a vivir sin drogas en un mundo sin drogas. Estamos hablando de chicos y chicas que aprenden su adolescencia con un relativo peso de los usos de drogas en sus vidas en una sociedad que ha relativizado los usos de drogas en la vida de la sociedad. Y eso, ya digo, lleva a intentar escucharlos, mirarlos, ver cómo lo ven, descubrirlo. Y como siempre hemos dicho, si queréis seguir trabajando con adolescentes, lo primero que hay que aprender a hacer es a envejecer con garbo. Nada más. Muchas gracias, Jaume. Tengo varias preguntas aquí que nos formulan. ¿Quieres contestarlas una a una? Como quieras, podemos ir una a una. Vale. Intentaré ser rápido cuando vea. Bueno, pues apagáis la luz para que vayan durmiendo. Vamos a ver. Hay una pregunta que dice: ¿no cree que, teniendo en cuenta su perspectiva, los adolescentes rechazarán igualmente cualquier programa que les haga el mundo adulto precisamente por ese origen? Bueno, había una expresión que yo salté entre las notas que tenía en mi cansancio de hoy, que decía eso de los consejos. Yo había escrito una frase que era: ¿cómo pasar del sermón normativo? Mira, chicos, esto es lo que hay que hacer, te gusta o no te gusta. ¿Cómo pasar del sermón normativo al consejo personalizado, al argumento de autoridad y a la respuesta oportuna? Era una frase para quedar bien, pero lo matizo. Es decir, obviamente cualquier cosa que suene a rayarlos, lo van a rechazar. Eso sí, hay que seguir rayándolos. Sabéis muy bien que el debate no es no rayar. El debate es cómo seguir rayando sin convertirse en una rayadora. ¿Vale? Es decir, rayar hay que rayar. Y le vamos a decir cosas sobre las normas que son las que nos parecen bien. Otra cosa es que confiemos que porque lo digamos eso produce un efecto. El consejo personalizado, quiero decir, cómo este chico o chica con lo que yo convivo, con lo que yo trabajo, me va a aceptar una opinión personal. Un consejo quiere decir, yo, desde mi perspectiva, desde cómo lo veo yo, si lo quieres, mira, mi opinión es esta. Eso es un consejo personalizado, que tiene que ver con cualquier chico específico, ¿no? O con chica, no con todos, con uno en específico. Es algo que tiene que ver con ese chico en el que previamente yo me he ganado el argumento de autoridad. Y el argumento de autoridad, esa es otra repetición actual, se ha perdido la autoridad. Y hay mucha gente que en realidad lo que dice, he perdido el poder, no he perdido autoridad. La autoridad en la adolescencia es ascendencia. ¿Por qué razón, como preguntaba el compañero o compañera, por qué razón un adolescente ha de escuchar mi rollo? ¿Cuál es la razón? Lo escuchará en la medida que yo previamente le haya demostrado que tengo interés, curiosidad por su vida, y en la medida que le haya demostrado que me preocupa su vida, pero también en la medida que le haya demostrado que a pesar de todo le dejo equivocarse y a pesar de todo estoy dispuesto a ayudarle cuando se equivoque. Y lo de la respuesta oportuna quiere decir, en general nunca es posible dar un argumento a un adolescente de manera planificada. Casi siempre hay que darlo en el momento que aparece la oportunidad, que nunca es la hora de tutoría, nunca es la hora en que he dicho voy a hablar con mi hijo, nunca es la hora en la que está previsto hablar, es cuando a ellos les parece bien, que casi siempre es el peor momento para nosotros, cuando estamos cansados, cuando estamos estresados, estamos en otra línea. ¿Que lo van a rechazar? Bueno, no confundamos que nos lleven la contraria, que es razonable, con que nos digan eso lo piensas tú pero yo no lo pienso, que diga, bueno, haré lo que quiera. No confundamos eso con la falta de influencia, porque la inmensa mayoría de los chavales van a acabar pensando como nosotros, haciendo lo que nosotros les sugerimos, eso sí, cuando no estemos delante nosotros y sin reconocer que han hecho lo que les hemos propuesto. Pero lo que peor le podría pasar a un adolescente es que no tuviera personas adultas que fueran rayándole, que le fueran diciendo las cosas. Los problemas los tienen quienes no tienen personas adultas, no los que tienen personas adultas desastrosas. Sí. Otra pregunta dice, ¿cree que los jóvenes puedan ser los mejores agentes en mediación para la prevención de las drogodependencias? Sí, bueno, ese es un argumento que hemos mantenido durante mucho tiempo mucha gente, los mediadores juveniles. Solo tiene un riesgo.
que en general el que se coloca en el medio recibe de las dos partes, ¿vale? Entonces, es importante que no aparezcan nunca como la prolongación de un brazo adulto. Tienen que seguir apareciendo como jóvenes. Por lo tanto, siempre sus argumentos tienen que estar en clave joven, en clave adolescente. Han de ser argumentos de contraposición. Yo, que soy como tú, a pesar de todo, me creo las cosas de otra manera. Y fundamentalmente son mediadores, no tanto para la argumentación y el ejemplo, sino que han de ser mediadores para conectar con los recursos, con los servicios, con los espacios. Es decir, para hacer de puente con espacios y profesionales que sin esa mediación no serían comprensibles. Pero ojo, toda mediación debería tender a desaparecer, porque mediación en este caso está descubriendo que hay una larga distancia entre los dos extremos. Y claro, cuando se habla de mediación cultural, sí, vale, si es un traductor lingüístico, vale. Pero si no, el médico correspondiente o el trabajador social correspondiente debería entender que sus pautas de intervención deben adaptarse a la realidad diversa con la cual debe trabajar. Porque si no, siempre vamos a estar en mediación. Es que dice el médico, es que dice la señora, es que... No, oiga, el médico o compañía que intente transmitir su mensaje de salud de acuerdo con las características de la población que tiene, ¿no? Por lo tanto, mediación siempre sin pervertirla, pero mediación para hacer de puente y mediación que conduzca a aprender del mediador. Lo normal sería que el terapeuta aprenda del adolescente que le hace de mediador, aprenda y diga, bueno, yo ya sé que no seré nunca adolescente, pero al menos, ¿por qué este se enrolla y no consigo enrollarme? Pues descubrir algún tipo de cosas en ese sentido. Otra pregunta dice, ¿le parece que ¿se oye? Te quitan la voz de vez en cuando. ¿Le parece que el eslogan como las drogas deciden cuando va a cambiar tu vida contribuye a ampliar la autonomía de los adolescentes o más bien al contrario? Bueno, es malo aquello morder la mano del que te da el pan. Estamos en un congreso de los amigos de la FAD, con lo cual me unen muchas amistades y a veces discrepancias a lo largo de los años. Yo siempre he sido un gran escéptico de las campañas de todos los ministerios, incluido de las que yo puedo organizar en mi secretaría, puesto que las campañas suelen tener... primero está muy claro que las campañas se hacen para demostrar que nos ocupamos del tema. O sea, yo, si hago una campaña es para demostrar que existe la Secretaría de Familias. Lo que diga es igual, pero que quede claro que estoy. En segundo lugar, es que las campañas cuando se hacen de manera genérica, hace años que sabemos qué efectos ya producen. Ahora, ¿cuál? No lo sabemos. A veces pueden ver... Porque claro, si detrás de ese mensaje hay el mensaje de tú decides, pero decides en todo, no solo sobre las drogas, probablemente ya estamos de acuerdo, pero es que eso va a complicar la vida, ¿eh? Porque el chaval va a poder decirnos, no, las drogas no deciden, decido yo. Y nosotros vamos a decir, pero decides solo en las drogas. Y él dirá, no, es que eso de la responsabilidad compartimentada no va, ¿eh? Son responsabilidades de ejercicio diferente. Son responsables, claro que son, pero ejercer la responsabilidad quiere decir ejercerlos en grados y maneras diversas en todos los ámbitos de la vida. Por lo tanto, ¿qué efecto puede tener ese eslogan? Pues la verdad es que no lo sé, porque en algún indeciso a lo mejor ha encontrado la solución a su timidez, ya no tengo que decidir yo, decidan las drogas por mí. En el caso de alguien muy autónomo, diga que Fer, si es así, yo no tomo drogas porque quiero decidir yo. Y en muchos casos va a decidir. ¿Qué es eso de decidir? Con lo bien que estoy yo sin decidir. Es decir, que no sé, la verdad es que no lo sé, pero que no se enfaden los amigos de la FAD. Hay otra que dice, usted ha trabajado con adolescentes marroquíes. Aparte de lo que has puesto usted, ¿añadiría algo más para este grupo en concreto? Bueno, he trabajado relativamente en la medida que me he ocupado de adolescencias diversas que han aparecido en mi vida o en la realidad donde estaba, y en la medida que han aparecido en el sistema protector y en la medida que una de las cosas que impulsé, porque la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia depende de la Secretaría, impulsé un cambio de política drástica sobre la tutela de los adolescentes que vienen a nuestro mundo y que han vivido un proceso migratorio. ¿Qué puedo decir sobre eso muy telegráficamente? Primero, una cosa que hay que dejar clara. Son niños y niñas. Ya sé que suena mal,
Pero oiga, el concepto de infancia es un concepto jurídico y la Convención dice está en la infancia el que no tiene 18 años. Digo eso porque como son aguerridos, han tenido experiencia, han vivido, tienen mucho más mundo probablemente que yo mismo, ya automáticamente ya son mayores. Mayores no, siguen siendo infancia. Y por lo tanto, hemos de cumplir con ellos algo claro que es hacer posible que su futuro adulto sea diferente. Y por lo tanto, han de tener las oportunidades, los estímulos educativos que se merecen en función de la Convención de Derechos de la Infancia. Aclarado eso, hombre, son los menores magrebíes, también son muy diversos, no tienen nada que ver los de la calle con los que últimamente, antes de que vinieran los jóvenes de Senegal y de Gambia, venían bastantes que tienen que ver con la pobreza del sur, con chicos y chicas que viven con chicos o chicas no, que viven en un entorno empobrecido totalmente y por lo tanto con otras lógicas de relaciones familiares, con otros deseos de futuro y de proyecto personal. Son muy diversos y por lo tanto no podemos homogeneizarlos, pero en el conjunto de ellos presentan un dilema típico, que es que ellos vienen aquí o son enviados aquí para trabajar y construir un futuro, y aquí los chicos y chicas de su edad se dedican a ser adolescentes, tienen tiempo para dedicarse a ser adolescentes, y aparece el gran choque. En el caso de los chicos que tienen su familia aquí, el gran problema de las familias es el mismo que tenían nuestros padres hace 15 años. Los que habían emigrado a las grandes ciudades habían intentado lograr un futuro para sus hijos y este chico se dedicaba a ser adolescente, ¿no? Y los padres decían, adolescencia, ya le daba yo adolescencia, ya a su edad callos en las manos tenía de trabajar. Es la perplejidad de las madres y de los padres de decir, qué cosa más rara, ¿no? Me están pervirtiendo a mi hijo, yo lo he traído aquí para mantener los valores y que se haga un hombre de bien. En realidad lo que le gusta es el móvil, lo que le gusta es vestir de determinada manera, comienza a gustarle ir a discotecas, dice que trabajar, que bueno, que ya veremos. Es decir, plantea el problema de la adolescencia en grupos sociales y en entornos sociales donde no había adolescencia o no hay adolescencia en estos momentos. Luego, se plantea con ellos el gran problema de la aceptación. Al menos en Cataluña tenemos a corto plazo un problema importante que es no estamos en procesos de rechazo, pero estamos en procesos de no aceptación, en procesos de no convivencia, de no relación. El proceso de la relación, de la interacción. Alguna vez he dicho que lo más importante para un adolescente magrebí que viene a Cataluña es que lo más rápidamente posible sea aceptado en la tribu más pija posible de catalanes, es decir, que se convierta en un joven más. Y bueno, es curioso como un tema que me ha tocado seguir bastante, el tema de los grupos latinos, es curioso como algunos magrebíes y algunos chavales, algunos kinkis de los nuestros están integrados en los Latin Kings y tienen en estos momentos una gran integración, pero es una integración marginal y una integración de otro tipo. Luego algunos de ellos tienen unos valores familiares y unos valores del trabajo y del estudio que no tienen los nuestros, otros no, otros tienen las experiencias de calle, las experiencias complicadas. A largo plazo, si conseguimos lo que en el argot de los estilos de vida juveniles y las culturas juveniles se llama el bricolage, si conseguimos que ellos formen parte de la construcción de las culturas juveniles y por lo tanto la simbiosis musical en el futuro sea diferente, el cuscús pase a ser un plato catalán y las maneras de vestirse con unas cosas y otras son mixtas, pues acabarán siendo adolescentes más, una vez más. Pero si eso no se da y hay riesgo de que no se dé, acabarán siendo una parte del sector excluido y marginal que tenemos entre nosotros. Y ahora, como broche final, esta pregunta dice, y estos 10 mandamientos se reducen a 2. Mostrarás afecto al adolescente y le enseñarás a que sea autónomo y consecuente. Pues podríamos firmarlo en los 10 mandamientos se resumen en 2, aunque recordar que hay 2 previos que se llama paciencia y esperanza, que a veces no se tiene con los adolescentes, y en cualquier caso añadiría un último que es, por favor, creamos un poco en la educación. Es decir, que parece que no los hemos educado nunca, parece que, no, como decía mi hijo, cuando era adolescente, que era de manual, hoy ya es padre, yo soy abuelo, y tuve mis dudas de que fuera buen padre, parece que lo va haciendo bien, pero
Decía, ay, papá, no sé por qué te preocupas tanto de lo que hacemos cuando salimos por la noche. ¿Que no me has enseñado tú lo que tenía que hacer? Pues tranquilo, que ya lo haré. Pues hombre, un poco de confianza, ¿no? Que si nosotros hemos llegado a ser los adultos sesudos que somos, que hacemos estas cosas tan aburridas de las conferencias y de los congresos y fuimos adolescentes de manual, también los nuestros cambiarán. También, eso sí, a condición de que los miremos positivamente y a condición de que nos convirtamos en adultos próximos y positivos. Adultos que no contemplan la adolescencia, que no toleran la adolescencia porque sí, sino que están dispuestos a descubrir su lógica y sus argumentos, eso sí, para dar respuestas responsables, no para dejarles ya crecerán. No, la adolescencia no es una enfermedad que se cura, no es eso. Ya crecerán, no, ya creceremos juntos. En todo caso, ya construiremos la autonomía y la libertad juntos, puesto que no es que se la regalemos, la tienen que practicar y ejercitar, y para practicar y ejercitar, pues a veces hay que cerrar los ojos, tomar Valium y encender una vela Santa Rita, patrona de los imposibles, para que acabe bien aquello. Pero, por favor, si trabajamos con adolescentes, no dejemos de creer que es posible que realmente sean ciudadanos jóvenes razonablemente responsables, que es lo que acepta todo el mundo que somos en realidad. Nada más. Bueno.